Sí, se va. Yo creo que hoy renuncia. Bien, amigas, amigos, seguimos con más. Vamos a conversar de inmediato con nuestro colega y amigo Vladimir Kissinger. Recordando la noche en diciembre del 63, ninguno de los dos habíamos nacido, Vladimir, así que no nos acordamos de esa fecha. Pero es un clásico de Frankie Valli y las 4 estaciones de la década de los 70. Con esta canción comenzamos, Vladimir, acerca de esta, de lo que fue la no aprobación del TPS por parte de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Vladimir, mucha gente por supuesto está preocupada, pero vamos a empezar a explicar un poco a nuestros amigos que se conecten con nosotros qué es el TPS, que mucha gente empieza a preguntarse porque no viven en Estados Unidos y de pronto dicen, bueno, pero ¿qué importa el TPS? Por favor, Vladimir. Claro, bueno, por supuesto, gracias como siempre, Sergio, encantado de estar contigo. Y sí, el tema del TPS, el Tratado de Protección Temporal, es una medida recíproca que se supone que en la cual, en este caso Estados Unidos, permite la estadía legal, incluyendo permiso de trabajo, a aquellas personas que vengan de un país que ha pasado por una situación catastrófica en términos naturales o por una guerra civil o por una guerra interna. Parte de lo que indica la normativa del TPS expresa que incluso debe ser solicitado por las altas autoridades del país que envía a aquellos refugiados. Es decir, en teoría, el TPS debería ser solicitado por el presidente Juan Guaidó, entendiendo la crítica situación que se vive en Venezuela. Sin embargo, independiente, incluso antes de que Guaidó existiera en la fotografía política en Venezuela, para el 2013, 14, 15, ya había sido introducida esta reforma, este bill bipartidista del Partido Demócrata y Republicano, para autorizar a todos aquellos venezolanos que habían llegado hasta el 2013, este fue el primero que se introdujo, para que pudiesen permanecer legalmente en Estados Unidos, pues, mientras se resuelva la situación de Venezuela. Luego, el que se discutió el día de ayer y no fue aprobado, y ojo, no fue aprobado solamente, faltaron 13 votos. Es importantísimo entender en términos numéricos y en términos cualitativos también lo que ha significado el apoyo de más de 267, si mal no recuerdo, miembros del Congreso, ¿no? Pero a lo que me refiero es que aunque no ha sido aprobado en esta discusión, no quiere decir que esté completamente descartado. Ahora, la figura del TPS, la gran pregunta es ¿qué tanto puede afectarnos para bien o para mal a los venezolanos? Que eso es al fin y al cabo lo que nos interesa a aquellos que estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos aproximadamente hay un poco más de 450,000 venezolanos. La realidad es que a diferencia de los centroamericanos y buena parte de los mexicanos, los venezolanos hemos intentado en su inmensa mayoría estar con un estatus legal. Es muy extraño uno tener contacto con un venezolano acá que no tenga, que esté fuera de estatus, así se le dice en términos legales. ¿Qué significa estar fuera de estatus? Que se le venció su periodo de visa, su periodo como turista y sencillamente no hizo ninguna solicitud adicional, una visa de estudiante, no se casó, no pidió asilo, ese tipo de elementos. La inmensa mayoría, por supuesto, se han ido por la opción del asilo y en todo caso la figura del TPS, aunque no se utilizaría de la misma manera en la que lo utiliza los países, nuestros hermanos centroamericanos, la realidad es que funcionaría, serviría para todos aquellos venezolanos que no tienen un caso de asilo comprobable. Porque lo que sí es cierto es que aunque la crítica situación de Venezuela es tal que todo el mundo, una buena cantidad de los venezolanos han tenido que salir, la realidad es que eso no te hace a ti perseguido político automáticamente. Ante esa realidad, el TPS sería un aliciente. ¿Por qué un aliciente? Porque aunque no te da residencia, no te da permiso de ciudadanía, no te da permiso, una vez que se acabe, pues te tienes que ir, como está ocurriendo con los salvadoreños y con los haitianos, la realidad es que puedes permanecer legalmente en suelo norteamericano. Ahora, yo tomaría palabras del director de UCIS, quien es el que se encarga justamente de la Oficina de Inmigración, y qué dice, y el hecho de que el TPS no sea una figura que necesariamente se apruebe de manera inmediata, a los venezolanos se les puede aplicar una medida distinta a la figura del TPS. Y algunos analistas, en términos de inmigración, incluso abogados, se atreven a decir, yo no sé si es cierto o no, solamente lo repito, que incluso los
retrasos en términos de asignación de citas de asilo tiene que ver con una manera indirecta de aplicación del TPS, porque más del 90% desafortunadamente no aplica en términos de condiciones para ser asilado, pero aún así hay personas que tienen aquí 5 o 6 años y aún no se les ha dado la cita, y aún sin darles la cita para ser entrevistados, tienen Social Security, tienen permiso de trabajo. Es una manera de tener un TPS en términos prácticos. Más Además que yo creo también, Vladimir, que aplicar o aprobar el TPS pues implicaría como, digamos, desde el punto de vista ya viéndolo más allá de lo que pensaría el gobierno norteamericano, es, bueno, si yo apruebo el TPS, la verdad es que sería como aceptar lo que está, la presencia de Maduro en el poder, aunque sabemos que él no va a estar todo el tiempo allí. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, yo no estoy de acuerdo con el argumento, sí puede ser una manera de verlo. Yo en todo caso creo que la vía del TPS, de la no aprobación del TPS, tiene que ver más con la guerra entre los partidos políticos acá en Estados Unidos de cara a las elecciones y de cara a un discurso para desmontar el TPS en el resto de los países de América Latina. Fíjense ustedes que de manera indirecta la Casa Blanca decía que no podemos aplicar el TPS para los venezolanos ni que lo querramos, porque resulta que en el momento en que lo queremos desmontar, la justicia norteamericana nos bloquea la posibilidad de desmontarlo. Y eso es un mensaje para los países de Centroamérica, porque está diciendo, si ustedes no me permiten que desmonte Haití, que desmonte El Salvador, etcétera, otros países, entonces ¿por qué yo voy a asignarle un TPS a otro país, siendo que no he resuelto el problema migratorio? Donald Trump ha insistido que la reforma migratoria tiene que darse por el Congreso de los Estados Unidos, no por vía ejecutiva, y creo que eso forma parte de toda la guerra judicial que se mantiene. Sabemos cuál es la opinión de Trump con respecto a los venezolanos, afortunadamente, y le agradecemos que esté con nosotros. Sin embargo, entendemos también que forma parte de una arista de todo lo que significa la política interna de los Estados Unidos. No, sí, efectivamente, y mucha gente pues lo ve más bien, como comentaban allí, que estoy leyendo ahí los comentarios mientras tú hablas, la gente dice, bueno, pero no entendemos, me apoyas, pero al final no me apoyas. Es ese doble discurso que hay, y todo tiene que ver definitivamente con argumentos políticos, y pensando también justamente, Vladimir, en lo que va a ser la elección presidencial del próximo año. Del próximo año. Si bien es cierto, comentaba hoy o ayer en uno de sus tweets David Smolansky de que el número de votos había sido mayoritario, pero no alcanzó, para que se diera como tal la aprobación del TPS. Pero esto no puede quitarle la esperanza tampoco a muchos venezolanos que se encuentran aquí en Estados Unidos. Hay otras formas también para, digamos, tener cierta protección. Ayer Mauricio Claver Carone aseguraba de que no iban a ser deportados. Claro, no sé si del dicho al hecho, pues, ¿qué pudiera ocurrir? Porque muchos venezolanos que están, por ejemplo, en la frontera sur, a mí me impacta la cantidad de venezolanos que están hoy día en la frontera sur. Ya no llegan por Miami, ya no llegan por Houston, llegan directamente por caminando. Sí, tal cual, y ahí sí entra un punto del que coincido completamente contigo. La reforma migratoria en términos de asilo, eso sí nos afecta profundamente, y nos afecta porque para los que no viven acá en Estados Unidos y han pensado en esta como una opción, lo que está diciendo Sergio es muy cierto. Ahora uno no puede pasar por un tercer país para poder ingresar a Estados Unidos. Eso significa que todos aquellos venezolanos, cubanos, lo que haya en México, pues, o en Canadá y tratando de pasar a Estados Unidos, pero principalmente en México, no van a poder ingresar legalmente, ahí sí que de ninguna manera. Ahora, lo que sí es cierto es que la magnitud migratoria de los venezolanos en los Estados Unidos es ínfima, es mínima comparándola con la magnitud migratoria en América Latina. Y por eso es que uno levanta las banderas y se pregunta, bueno, ayer hubo reunión importantísima, por cierto, del Grupo de Lima, pero me pregunto hasta dónde debe llegar el Grupo de Lima, además aprobado el TIAR, entendiendo que si se sigue con medidas solamente diplomáticas, la crisis va a desbordarlos a ellos también. Es decir, ya no es un problema solamente de si nos hacemos la vista gorda o no, es que el asunto está en que ahora nos afecta de manera directa. Cierto. Sí, cierto. Es todo un tema, ¿no? Lo que se está manejando hoy día. No, y que definitivamente, como bien decías también, aquí en Estados Unidos los venezolanos somos minoría, aunque muchos pensamos que somos una gran, pero no, somos minoría y seguimos siendo minoría, estamos por debajo incluso de colombianos, centroamericanos, mexicanos, puertorriqueños, o sea, excepto en Doral, ¿no? Muy por debajo de todos ellos. ¿Cómo?
excepto en Doral, donde estás. Excepto en Doral, claro. Aquí En sí. Doralzuela. Esto no, esto es, Sí, yo lo veo como, esto es como Maracaibo, como ¿sabes? Maracay. Doral Sí, es sí, como sí. Maracaibo, sí, porque por el calor y por la cantidad de maracuchos que hay aquí Sí, aquí pasa Doral. lo mismo. Ahora, pero fíjate lo siguiente, serio, no sé cómo interpretas tú el tema. Algo que me preocupó mucho el día de ayer en la noche, a partir de la aprobación del TIAR, y lo hablaba contigo en el programa de la semana pasada, te decía, Guaidó está caminando por un terreno sumamente inestable, y Guaidó se tiene que jugar la aprobación del TIAR sí o sí. Eso tiene que ocurrir. Bueno, finalmente ocurrió. Pero algo que me preocupa es que así como hay Guaidó lovers, hay Guaidó haters. Total. Entonces, veo que terminamos siendo muy bipolares, muy reactivos a la hora de apoyar o de denigrar una acción, ¿no? Lo que sí es cierto en todo esto, y esa pregunta me la hacía ayer y se la hacía a mi audiencia en la noche, les decía, si ustedes estuviesen en los zapatos de Guaidó, ¿qué harían? Porque al menos en mi caso, y lo he dicho acá contigo, y creo que hemos coincidido en ese punto también, es que lo que sí no se puede hacer es sentarse a negociar sin ningún tipo de amenaza creíble para el régimen de Maduro. Claro, Y esa claro. amenaza creíble el día de ayer, al menos yo sí la puedo ver, porque además poco más temprano tuviste no recuerdo el nombre del experto que estaba hablando sobre el tema del Andrés TIAR. Gravis, sí. Correcto, pero son 8 pasos concretos y cuando ustedes revisan los 8 pasos para aplicar el TIAR, se dan cuenta que sí puede ser aplicado al punto en el que no estamos completamente seguros de tener a los 12 países en este momento. Pero eso no quiere decir que no los tengamos, porque el convencer a esos 12 países ya no depende solo de Venezuela, depende también del resto del continente. Eso hay que entenderlo de esa manera también. Y por otro lado, entender que ni siquiera se va a someter a aprobación de la OEA para ver si permite o no que ingrese Venezuela al TIAR de nuevo, al tratado. No es que Venezuela ya de hecho ingresa, lo único que hay que hacer es notificarlo a la OEA y el secretario general de la OEA simplemente gira la comunicación a los países. Ahora, pero ¿a dónde voy con el tema de ayer? ¿Por qué no vamos a repetir otra vez el tema del TIAR? Ya ustedes lo conocen. Número 1, le pedimos a Guaidó el 23 de enero que fuese juramentado, lo hizo. Ujú. Ha pasado 6 meses y han sido unos 6 meses, digamos, agridulces, ¿no? Con cosas que Sí, hemos conseguido, sí. cosas que... Eh, pero le pedimos también a Guaidó que aprobara el TIAR o a la Asamblea Nacional y finalmente la aprobó ayer. Para mí, la moraleja de todo este cuento es que nosotros como ciudadanos, uno, tenemos que apoyar a la coalición liderada por Guaidó, pero dos, tenemos que exigir también. No es apoyar por apoyar, es que tenemos como ciudadanos venezolanos la capacidad y la obligación de cogobernar con los que nos representan, hacer lo que no hicimos antes y este es el mejor momento. Fíjense que con la Bueno, pero es que presión también también estamos funciona. en nuestro derecho de exigir, o sea, mejor dicho, estamos en nuestro derecho de exigir y Sí, debemos exigirle a Guaidó. Claro, pero el punto está también perfectamente comprensible que hay, como tú bien decías, esas personas que odian, hoy yo no sé, eso de repente surgió y también creo que forma parte toda una componenda política allí, pero un grupo de personas que ahora odia a Guaidó y cualquier cosa que dice es negativa, ¿no? sí, Y sí, también está el otro extremo, que todo ama a Guaidó y todo lo que dice es amén. que No, hay ambos que extremos ser están mal. críticos, hay que aplaudirle las cosas buenas y ser crítico, como debe ser en Correcto. cualquier parte del mundo, con cualquier presidente, aunque este como tal no está en ejercicio, a pesar de todo lo que se ha manejado allí, ¿no? Pero sí, no podemos aplaudirlo, pero hay que exigirle. Efectivamente, se le exigió el TIAR, ahí lo tienen. Y ya inmediatamente comienzan a surgir, Vladimir, comentarios como que, ajá, y ahora el 187.11, ya va, pero espérate, ya está implícito. O sea, es un poco, es un tema de querer buscar, no sé, prácticamente decirle, bueno, Guaidó, si no haces esto, no creo en ti. ¿Me Sí, explico? sí, sí. No sé si llegaste a ver alguna vez una serie española que se llama Aquí no hay quien viva. Claro, Y ahí cómo no. decían un poquito de por favor, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Volvemos al punto, es decir, sabemos que por allí preguntaban si finalmente había sido aprobado el TIAR o no, sí, fue aprobado el día de ayer. Pero a donde vamos otra vez al tema de la presión. Si aprobamos el TIAR y a 2 horas de haberse aprobado el TIAR, aparece Estados Unidos informando que le dio un ultimátum a Maduro, que por cierto, tienen que leerse, les recomiendo, no es muy largo, todo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 2 artículos que son particularmente importantes, el 3.1 y el 6. El 3.1 habla de una acción, de una respuesta ante una acción armada, es decir, si Venezuela es invadida por la vía de la fuerza. Pero el artículo número 6 habla de una invasión sin arma.
que es lo que también está ocurriendo en Venezuela. Es decir, en ambos casos se contempla perfectamente la acción ante la respuesta de un secuestro a un Estado que pertenece al TIAR. Pero lo que les decía, a 2 horas de haber sido aprobado el TIAR, Estados Unidos suelta esta información en la que revela que le dio un ultimátum a Maduro, que está contemplado dentro de los 8 pasos del TIAR. El paso número 7, si mal no recuerdo, es los países miembros del TIAR podrían darle un ultimátum a los que están secuestrando a la nación. Y aparte de ver Estados Unidos, vemos como el Grupo de Lima también ha accionado diciendo ahora vamos contra los testaferros en América Latina. Es decir, ahora sí vuelvo a ver una amenaza directa, exacto, todo se engrana, y ahora sí veo una amenaza directa creíble a Maduro, que eso es lo que hemos estado pidiendo. No se sienten, señores, negociación ni diálogo funciona. La única manera de que funcione es que ustedes tengan al régimen contra las cuerdas. Y si no lo podemos tener desde adentro contra las cuerdas, pues vamos a aprovechar la comunidad internacional que nos apoya para arrinconarlo. Y eso era lo que nosotros exigíamos y está funcionando. Así es. Bueno, Vladimir, te agradezco mucho. Ya estamos por concluir nuestro programa. Por aquí dicen que te pareces al libro gordo de Petero por la manera, me imagino, en que te expresas. Pero de verdad que, bueno, agradecidos. Vladimir es un periodista venezolano. Para aquellos que lo están viendo por primera vez, que he visto personas que preguntan quién es Vladimir. Bueno, Vladimir es un periodista venezolano, hoy día radicado en la ciudad de Orlando. Fue profesor en la Universidad Católica y además fue director de la Escuela de la Católica. Correcto. La Escuela de Comunicación en la Católica. Estuvo dedicado mucho tiempo, digamos, a otra área, al área académica y corporativa, así es. Y hoy día, bueno, está pues también haciendo algo similar a lo que hacemos nosotros aquí en Miami, lo está haciendo ya en Orlando. Y bueno, por supuesto, haciendo un muy buen trabajo como siempre. Un fuerte abrazo, Vladimir. Gracias, Sergio. Un abrazo para ti y para todos ustedes también. Que Dios me los bendiga. Amén, hermano. Igual. Recuerden que pueden seguir a Vladimir en Completico. Ajá, Vladimir Kislinger. Así mismo. Vladimir Kislinger. Está él allí en su cuenta de Instagram. Amigas, amigos, una pausa y en breve seguimos ya para el cierre de nuestro programa del día de hoy. Gracias, Vladimir. Un fuerte abrazo. A ti.